música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Oh, grita más fuerte que eso. Nos hemos congregado en este día para darle honra. ¿Cuántos vinieron para darle honra? Sí, la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Y quiero invitarle a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, le daremos lectura a la palabra de Dios. Hemos ido hablando desde la pasión de Jesucristo y todos los procesos que han venido en forma posterior a nuestro Señor. Y hablamos la semana pasada también respecto a la ascensión y terminamos cantando un himno maravilloso sobre especialmente el coro, ¿cierto? El Rey ya viene. El Rey ya viene para mi hermana Jessica. Amén. El Rey ya viene. Amén. Ya, ok. Para los demás también. El Rey ya viene. Entonces,
Hasta ahí llegamos, hasta la ascensión. Y fíjese que el escritor Lucas, como dijimos en el segundo tratado, él nos habla respecto a esta promesa. En Hechos capítulo 1, dice, la promesa del Espíritu Santo. Y leo la palabra de Dios. En mi primer tratado, dice la versión 60, la versión 95 dice, en mi primer escrito. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, nótese, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Aquí está en esta mañana el título de hoy día, la promesa divina, el Espíritu Santo. La promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora veamos el capítulo 2. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras propias lenguas, la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros,
¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, estos están borrachos. La promesa divina, la promesa del Espíritu Santo. Antes de entrar en materia con respecto a quién es el Espíritu Santo y su venida, quiero retroceder un poquito en las Escrituras, donde Jesús tiene una larga conversación con sus discípulos. La última conversación que Jesús tiene con sus discípulos es las palabras finales del Señor. ¿Y por qué le digo larga? Porque es larga. Mire el capítulo 13 de Juan. Tiene una larga conversación con ellos. Del capítulo 13 en adelante, Juan, como preparando a sus discípulos para este hecho que había de acontecer. De hecho, fue un discurso largo, donde el Señor, si usted se ve, tiene intimidad con los discípulos. En el capítulo número 13, usted puede ver donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Aquí no está con las multitudes, está con los suyos, con los íntimos. Junto con ello, en el capítulo 13, versículo 21, Jesús también les anuncia la traición de Judas al círculo íntimo. Luego, les habla respecto al nuevo mandamiento en el versículo 31. Luego les habla respecto a la negación de Pedro en el capítulo 13, versículo 36. En el capítulo 14 les habla que Él es el camino al Padre. Y habla en el versículo 15 del capítulo 14 respecto a la promesa del Espíritu Santo. Les habla en el capítulo 15 respecto a la vid verdadera. Les dice que el mundo lo va a odiar. Y continúa hablando con los discípulos en el capítulo 16 y en el versículo 4 les dice la obra del Espíritu Santo. Y continúa el Señor en esta conversación íntima con ellos. Bueno, como algo hablábamos la semana pasada, nos imaginábamos que estuviésemos en el terminal despidiendo a un ser amado, a un ser querido que a lo mejor no íbamos a volver a ver, ¿se acuerda? Y aquí el Señor Jesús se encuentra en el terminal, como despidiendo a sus discípulos, dándoles las últimas palabras. ¿Cómo estaban ellos? El capítulo 16, versículo 6, dice lo siguiente. 16, versículo 6. Él está diciendo, antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Estaban entonces tristes? Mire el versículo 20 del mismo capítulo. Versículo 20 del capítulo 16 leo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora mire el versículo 22. El versículo 22 Jesús dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver y nadie va a quitar vuestro gozo. Quiero centrarme en un detalle en el capítulo 16, versículo 7, especialmente. Capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y me centro en eso. ¿Cómo es posible
Hermanos, poder despedir a un ser amado y el ser amado a usted y a mí nos diga, te conviene que yo me vaya. ¿Cómo es eso? Si lo único que queremos es tenerle más tiempo con nosotros. Es tan difícil despedirse de un ser amado. No importa las condiciones en que estén. Y me he encontrado en varias ocasiones que incluso le he pedido a la familia, vaya y despídase de él o de ella, porque queda poco tiempo. Despídase. ¿Usted cree que es fácil hacerlo? Para la persona doliente, no es fácil despedirse a alguien que amamos, por muy enfermo y enferma que estén. Y más encima, ¿cómo va a ser posible que nos convenga que la persona se vaya? Menos logramos entender. Y les conviene que yo me vaya. Ocurre en los mismos círculos de afectos humanos. Cuán difícil es desprenderse de alguien que uno ama o cree amar. La tristeza nos embarga nuestro corazón y sufrimos, pero a lo mejor con el tiempo logramos entender por qué fue mejor. Suele ocurrir también que las personas que amamos, las que valoramos más, las valoramos aún más cuando ellas no están. Cuando estuvieron, a lo mejor, especialmente nuestros viejos, nos dieron tantos consejos, tantas palabras, que nosotros en muchas oportunidades no entendimos y no oímos tal vez como debíamos haber oído. Pero cuando nuestros viejos mueren o nuestros seres amados mueren, como si recobran vida esas palabras y realmente recién aprendemos a valorarlas, lo que nos quiso decir. Sus palabras se hacen vivas en nosotros, y sus consejos se hacen vivos, incluso sus dichos, que nos consideramos en un momento. Por eso no es extraño decir y escuchar por ahí decir, mi abuelita solía decir esto, ¿o no? Mi mamá solía decir esto. Mi mamá tenía la costumbre de hacer esto o aquello. Pero esas cosas no las valorábamos tanto antes, como si las valoramos después que partieron. Hay palabras que antes no tenían mucho sentido, más ahora suenan claras en nuestras mentes, incluso en nuestras conductas de vida. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor. Entonces yo me pongo en el lugar de los discípulos. Cuando Él tal vez una imagen como esta, que Él les dice, les conviene que yo me vaya. Tal vez ellos podrían decir, Señor, pero si tú nos llamaste, hemos dejado todo por seguirte, Señor. Hemos dejado nuestras familias, nuestras esposas, nuestras labores. Hemos creído que tú eres el Cristo. Hemos declarado que tú eres el Hijo del Dios viviente. Hemos aprendido de ti. Hemos visto de ti, Señor, cosas extraordinarias. Y ahora tú nos estás diciendo que nos conviene que tú te vayas, Señor. No logramos entender. Y fíjese que la palabra conviene viene de una palabra griega, súnfero. ¿Y qué significa que el Señor le esté diciendo a los discípulos que les conviene en esa palabra griega? Lo que el Señor le está diciendo, que su partida para ellos le va a ser beneficioso, que su partida para ellos le va a ser mejor, que va a ser provechoso, que va a ser útil, incluso le va a ser ventajoso. Pero ellos quieren aprovechar los últimos momentos con el Señor y no quieren despegarse de Él. Les conviene que yo me vaya. Va a ser más beneficioso, mejor, provechoso, útil y ventajoso para ustedes. Es ventajoso para ustedes, para que así sea en mi regreso al Padre. Mira el versículo 28 del capítulo 16. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y regreso, ¿a dónde? Al Padre.
Pero, hermanos, como yo le compartí a los jóvenes, sería re fácil entender esto. Ok, el Señor resucita, confirma a los discípulos y les dice, ahora asciendo al cielo. Pero ojo, no fue así, porque estamos hablando del capítulo 16 de Juan. El Señor Jesús todavía no es crucificado. O sea que el Señor le está diciendo, les conviene que yo me vaya. Pero primero, antes de irme, ¿qué tiene que pasar? ¿O acaso nos conviene que Jesús fuera arrestado? ¿Nos conviene que los discípulos mismos le dieran las espaldas? ¿Convenía eso? ¿Convenía que el Señor tuviera que ser azotado primero? ¿Convenía que el Señor fuera ejecutado como un criminal y crucificado en una cruz? Yo podía entender al Señor decir, les conviene que yo me vaya, y viene una nube y lo lleva. Pero cuando está hablando aquí en el capítulo 16 de Juan, tiene que pasar por todo este proceso de la pasión primero. Los discípulos posteriormente se darían cuenta cuán ventajoso les sería la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, hermano, es imposible poder cumplir la misión del Señor. Sin. Y sabe que, hermanos, nosotros aquí hemos fallado. Porque nosotros tal vez pensamos en los hermanos pentecostales que todo lo espiritualizan. Pero nosotros por el otro lado, como si nos hemos ido al otro extremo. Nosotros hablamos del Padre y del Hijo. Pero ¿qué pasa con la tercera persona de la Trinidad? Del Espíritu Santo. Lo hemos dejado marginado. Casi ni se pronuncia en nuestras oraciones. Los discípulos, hermanos, ¿por qué les conviene que yo me vaya? Y quiero ver con ustedes algunas implicancias de la conveniencia. Porque dice, ¿qué implicancias positivas tenía que el Señor se fuese? ¿Por qué si el Señor se fuese? Porque estaría presente el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Amén. Porque al irse Cristo, el Espíritu Santo estaría presente en el corazón de cada cristiano. Sin importar el mundo geográfico, donde estuviese, sin importar la historia y el tiempo. Si Jesús se hubiese quedado, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Habría solo algunos cristianos que disfrutarían de su presencia, ¿cierto? Inmediata. A lo mejor la gran iglesia de Jerusalén o de Judea, de Galilea, estaría allá. Y multitudes seguirían a Jesucristo. Y nosotros como cristianos a lo mejor estaríamos aquí. Pero nosotros a lo mejor tendríamos la sensación de que Jesús no está con nosotros, que Él está allá. Convenía entonces que Él partiese, porque en razón de que el Espíritu Santo está con y en nosotros, dice el pasaje, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Conviene o no? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y fíjese, no dice el Espíritu Santo. Él dice que está. Porque si está el Espíritu Santo, está Cristo. Amén. ¿Por qué nos conviene entonces? Nos convenía. Porque Jesús estaría presente a través del Espíritu en cada corazón. Otra implicancia de la conveniencia. Porque tendríamos al Consolador, a alguien que está a nuestro lado. Fíjese que la palabra Consolador tiene la idea de alguien que está a tu lado, al lado de. Esa es la idea. Y tiene ¿con qué idea? ¿Con qué propósito?
consolador, animar, exhortar, alentar. Amén. No es quién te anima, quién te levanta, quién te exhorta cuando estás caído. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Fíjese que la tarea también sería de convencer. Y sabe que este es un término jurídico. Convencer. Convencer de pecado. Tiene la idea de exponer, de refutar. Hermanos, mire, la palabra convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando dice la palabra que va a convencer el Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo. Jesucristo está aquí, Dios el juez está aquí y tú estás en el estrado. Ahí está Jesucristo a tu lado. Y está el Espíritu Santo abogando por ti. Cuando el juez dice, ¿cómo se declara usted? ¿Sabe lo que usted va a decir? Se declara inocente o culpable. ¿Sabe qué usted va a decir? Porque esto es diferente al mundo. Cuando Dios nos pregunta, ¿cómo te declaras? Tú y yo vamos a decir, Señor juez, me declaro culpable. Y merezco la muerte por mis delitos y mis pecados. Pero ahí está el abogado, el paráclito, el defensor. Sí, es verdad. Él es culpable. Somos culpables. Pero yo morí en su lugar, Señor. Yo pagué la pena que Él merecía. Y el juez dirá, inocente. Amén. Pero nosotros somos culpables. Primera de Juan 1:21 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Amén, el justo. Abogado. Y por eso les digo yo, hermanos, que este abogado nosotros no podemos ser mentirosos. Tenemos que decir la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Somos culpables. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Implicancias de la conveniencia. Entonces, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Implicancias de la conveniencia que Jesús se haya ido. Porque a través del Espíritu podemos conocer mejor a Cristo. ¿Sabía usted eso? Que a través del Espíritu Santo podemos conocer mejor a Jesucristo. Porque a través del Espíritu podemos llamarle Señor y no ser un anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Significa profano, apartado, que ya no podía ser considerado como algo sacro, que ya ni siquiera podíamos estar dentro de la comunidad de fe, apartado para la destrucción, anatema. Que de otra forma, mire lo que dice el pasaje en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
Tú no podrías llamar a Jesús Señor si no fuese por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos conviene que el Señor se fuese? ¿Qué otra implicancia? ¿Por qué nos conviene? Porque el Señor nos ha sellado con las garras del Espíritu Santo. Hay un pasaje en 2 Corintios 1, 22 y 23 dice, mire, y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Ponga atención a esa palabra. El cual nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué cosa? Las garras del Espíritu en nuestros corazones. Es como un sello real. Qué interesante es. Cuando tú recibiste genuinamente al Señor Jesús en tu corazón, junto con venir el Espíritu Santo, es como un sello. Fíjese que incluso esto tiene es un término jurídico también. Es un término usado en sentido legal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las garras. Y ¿sabe? Lo que significa es como una primera cuota. El Espíritu Santo es como, en cierta forma, como la primera cuota o un depósito, una promesa donde la parte contratante sellaba un contrato y se comprometía a dar el pago adicional en el futuro. Mire lo que hace Dios. El Espíritu Santo, entonces, en cierto sentido figurado, es la prenda, la cuota de Dios, de la gloria que Dios nos tiene reservada para cada uno de nosotros. Estás seguro, tienes el sello, le perteneces a Dios. Mire la conveniencia del Espíritu Santo. Mire esta versión, la nueva versión internacional, me gusta esta versión, como dice. Recién leímos en la versión 60, pero mire lo que dice esta. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Mire lo que dice el versículo 22, ponga atención. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como una garantía de sus promesas. Qué hermosa esta versión. El Espíritu Santo entonces es como una garantía de la promesa de Dios. La primera cuota. Podríamos enumerar muchas otras razones de la conveniencia de la partida de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Pero solo quiero dar una pincelada a esto. El antes y después de la venida del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Los discípulos, antes de la venida del Espíritu, ¿cómo estaban? Lo leímos recién. Estaban tristes. Cuando vino el Espíritu Santo, y lo vimos el otro día, ¿cierto? Que el Señor ascendió, y ¿cómo quedaron ellos? Se fueron a la ciudad llenos de gozo. Antes estaban temerosos, ahora vuelven a Jerusalén con osadía. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús? Decepcionados, defraudados, pero cuando Jesús se resucitó, ellos estaban seguros en lo que creían. Estaban en el aposento alto, silenciosos. Ni siquiera querían que supiese que estaban ahí. Más ahora salieron, dejaron el aposento y salieron a predicar. Antes estaban sin esperanzas, pero ahora estaban fortalecidos en la fe. Pensaban regresar a sus labores anteriores, dejar sus ministerios. Pero cuando vino el Espíritu Santo, fueron transformados en personas valientes, impetuosas. De hecho, eran irreconocibles
su actitud anterior y ahora. Se lanzaron a predicar sin ningún temor a la persecución. Fueron dotados de sabiduría. ¿Por qué? Porque recibieron y recibiréis poder. Fueron dotados de poder, de autoridad, de valentía a través del Espíritu Santo. Comenzaron a llamar a la conversión a las personas. Comenzaron a bautizar y a declarar que las personas aceptaran el mensaje de Jesucristo. ¿Qué ha pasado hoy día en la iglesia? ¿Acaso la iglesia no tiene el Espíritu Santo? ¿Qué ha pasado? Comenzaron ellos con valentía a formar discípulos y comunidad de fe. Ayudaban y se despojaban hacia los necesitados. ¿Sabe qué? Otra cosa interesante, y usted lo puede ver en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Le encantaba estar juntos. Y tenían todas las cosas en común. Le encantaba, si hubiera una reunión donde ellos querían estar con los hermanos. En la comunidad de fe, en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Se ha enfriado la fe. Hemos dejado de congregarnos. Pero ellos preferían estar con los hermanos en la iglesia que otras reuniones seculares. Pero no tenemos el Espíritu Santo. Les gustaba estar juntos en comunión. Estar en comunión para los discípulos se transformó en algo prioritario. Y es más, y cuando eran reprendidos y amenazados por las autoridades, les daba lo mismo. No les importaba. Estaban dispuestos a sufrir penalidades, incluso hasta el martirio por la causa de Jesucristo. ¿Cómo pudo suceder esto? Hermanos, una pregunta. ¿Cómo pudo suceder este antes y este después? ¿Cómo pudo suceder? Iglesia, respóndame. Solo hay una respuesta. ¿Quién lo produjo? El Espíritu Santo. ¿O no? Nadie más. Hay una sola respuesta. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes y constantes, como dice, permaneciendo en la obra del Señor siempre. No vivir por las emociones. Hoy día yo quiero ir al África a predicar, quiero ir a la feria a predicar, y más rato estoy desalentado y desanimado. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él me dota de poder y de autoridad. Amén. ¿Y nosotros? ¿En qué etapa estamos? Les pregunto, iglesia. ¿En el antes o el después? Según su análisis. Según se observa usted a usted misma, a ti mismo. Pero si tú crees que vino sobre ti el Espíritu Santo, tiene que estar en el después. ¿O no? Tiene que estar en el después. Porque si no estamos en la carne y no estamos en el Espíritu, ¿o no? Y es más, hay una iglesia, y usted lo sabe, una de las iglesias que tenía todos los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Usted está pensando ya cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es esa iglesia? Una iglesia envidiable por cualquier iglesia, poderosa. Sin embargo, Pablo tiene que reprender a esa iglesia y les hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire lo que tuvo que preguntarle a esa iglesia Pablo. Y es una pregunta retórica, porque ellos saben que tienen el Espíritu, tienen todos los dones espirituales, pero también cometían los pecados más aberrantes. La iglesia de Corinto, ¿no? Es una iglesia de envidia porque
No había un despertar de dones tan grande como en esa iglesia. Pero ¿qué pasó? Empezaron a hacer la obra en la carne, humanamente. Por eso Pablo les pregunta, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Hermanos, la venida del Espíritu, después de haber recibido sinceramente en nuestro corazón a Cristo, sucede. Y es el evento más significativo en la vida de todo creyente. Repito, la venida del Espíritu, después de haber recibido sinceramente a Jesucristo en nuestro corazón, es el evento más significativo en la vida de todo creyente. Sin embargo, hay muy pocas veces que valoramos el valor y la tarea del Espíritu Santo. Incluso desoímos el mandato en la palabra. Mire, Pablo a los Efesios, ¿qué les dice? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura. ¿Qué más? Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas, ¿qué hacen? Según el versículo 30, entristecen al Espíritu Santo. Quítense de vosotros. Pablo a la iglesia de Éfeso. Qué terrible que una iglesia pueda entristecer el Espíritu Santo. Hermano, ustedes saben de la antorcha olímpica, ¿cierto? Y que tiene que ser llevada encendida por varias postas de un lugar a otro. Era encendida por un séquito de guardias adelante y atrás, corriendo. La antorcha no puede apagarse. Y ahí van, la antorcha olímpica. El Espíritu es como la llama olímpica, la cual tiene que siempre estar encendida en los corazones de los cristianos. El Espíritu Santo debe permanecer encendido. ¿Usted se acuerda lo que leímos un rato? ¿Cómo vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Porque el Espíritu Santo, hay siete figuras para el Espíritu Santo. Sobre Jesús, ¿se acuerda que vino como qué? Como paloma. Y cuando estaban ahí los creyentes, vino como lenguas de fuego. Hay 5 figuras más. Pero mire la diferencia. Pero recibiréis poder. Y vino sobre los creyentes como lenguas de fuego. A veces parece que a los cristianos le vino un trozo de hielo, un balde de agua fría. Vino como lenguas de fuego, dice la palabra. Y es tanto así que más Pablo le da una orden a los hermanos. Esa es la comparación de la llama olímpica. Mire, aquí tengo esta figura. Usted a lo mejor no se acuerda, pero Kayoko Takashi pasó a la historia porque en el año 2020 fueron los Juegos Olímpicos en Tokio. Y esta mujer, cuando iban pasando la llama, la antorcha olímpica, con una pistola de agua intentó apagar la llama olímpica. Parece ridículo, ¿cierto? Con una pistola de juguete.
Bueno, fue tomada prisionera por esa razón, con una pistola de agua. Pero ¿sabe qué, queridos? Ella intentó apagar la llama olímpica y tenía sus razones, porque los Juegos Olímpicos de Tokio fueron en el año 2020 y estábamos en plena pandemia, y esta mujer lo hizo a modo de protesta, porque no estaba de acuerdo que en medio de una pandemia se hicieran los Juegos Olímpicos en su país, ante tantas muertes. Pero ¿sabe qué, estimados hermanos? El enemigo no va a usar una pistola de agua para apagar tu fe de juguete. No. No va a usar una pistola de agua para entristecerte y para apagar el espíritu. Él ha venido a robar, matar y destruir. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué le está diciendo? No apaguéis el espíritu. Iglesia, este mes hablaremos del Espíritu Santo. No apaguéis el espíritu. ¿Y sabe qué? Lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica, que si el espíritu está apagado, no es por razón del espíritu, sino es en razón de ellos. No apaguéis. O sea que si el espíritu está apagado en mí, es mi responsabilidad. No apaguéis el espíritu. Es lo que está diciendo. Después de la ascensión, entonces, 10 días después, vino el Espíritu Santo. Y la iglesia cambió. Fue transformada. Empezó a dar testimonio de Cristo en todo lugar. Yo quiero invitarles a valorar la tercera persona en la Trinidad, que Dios el Padre y Jesucristo dejaron como un sello en ti, como un anticipo de su promesa de darte la vida eterna. Hay un antes y un después. Hace un rato nuestro hermano nos llevó en una lectura de la palabra, ¿se acuerdan? En el libro de Juan capítulo 4. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores, ¿qué hace Dios? Él busca. ¿A qué adoradores? Los que lo hacen en espíritu y en verdad. Y no para que los demás me oigan. Porque a tales adoradores Él busca que le adoren. Hermanos, mantengamos viva la llama del Espíritu Santo en la Iglesia Bautista Tierra Blanca. Ese es el desafío. Ese ejercicio difícil muchas veces. Conversábamos con mi esposa esta semana. Y es difícil porque el mundo nos distrae con tantas cosas. Voy conduciendo, digo, gracias Espíritu Santo porque estás conmigo y me acompañas a todo lugar. Pero luego, de pronto, mi mente está pensando en otras cosas. Me distraigo y a veces me pongo a quejarme y cosas y de pronto me vuelvo en sí. Y me recuerdo que el Espíritu Santo está conmigo, ¿no? Le invito a hacer ese ejercicio, estimados hermanos, y darle el espacio. Les conviene que yo me vaya, porque de esa forma vendría el Espíritu Santo sobre cada corazón. Que el Espíritu Santo pueda arder en tu vida. Amén. Y todo lo que hagas, lo hagas guiado por el Santo Espíritu de Dios.
¿Recibimos la promesa? Si tú no tienes la promesa, es que a lo mejor te falta esto, entregarte a Jesucristo de verdad, ¿no? Y no es la conciencia la que te dice lo que tienes o no tienes que hacer, es el Espíritu de Dios. Les invito a orar al Señor. Recuerda, hermanos, vamos a orar, inclina tu rostro. Y Pablo dice, con respecto a la oración, ¿quién nos enseña a orar? ¿Qué es lo que tenemos que decir y cómo conviene? ¿Quién? ¿No es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Una cosa es orar y orar, oraciones rutinarias, y otra cosa es orar en el Espíritu. Nosotros oremos en el Espíritu. ¿Por qué en esta hora no damos gracias a Dios si hemos recibido a Jesucristo, si así lo creemos, como Señor y Salvador de nuestras vidas? De darle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, muchas veces hubiéramos renunciado a la fe y a abandonar el cristianismo, volver atrás. Pero el sello de su promesa, Jesucristo nos compró y nos puso el sello de su promesa, las garras del Espíritu Santo. De tal manera que ya le pertenecemos a Él. Y nadie nos va a arrebatar de su mano, dice su palabra. Y por eso en esta hora damos gracias al Señor. Porque Jesucristo nos ha levantado y el Señor nos ha llamado de la ceniza. En los momentos desérticos, de abatimiento, de destrucción de mi alma y de mi espíritu. Cuando no he querido avanzar y caminar. Esa voz interior del Santo Espíritu dice, estoy aquí contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Y cuando Jesucristo nos dice, yo voy a estar con vosotros todos los días, no es Él presente físicamente, sino es a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él está conmigo. Y está presente todos los días y lo estará hasta el fin del mundo. Por eso alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por venir a mi vida. Gracias, Señor, por tenerlo aquí. Gracias porque puedo preguntarle a Él, pedirle. Él dice en su palabra que Él es el consejero. Y podemos pedirle un consejo al Santo Espíritu antes de tomar una decisión y una determinación. Gracias porque no nos dejó huérfanos, sino nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Alabamos, glorificamos tu nombre. Te bendecimos en esta hora. Señor, llegamos contigo y nos iremos contigo, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no entristecerte. No entristezcáis al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no apagar el Espíritu. Yo me imagino lo que quiere hacer el Espíritu Santo conmigo. Oh, Señor, yo me imagino lo que quiero decir. Y cuando una alma, una vida, un creyente, no está el Espíritu Santo apagado, oh, yo no sé qué puedo hacer con él. Es imposible detenerlo. Oh, porque Él ha venido a dar a conocer a Jesucristo. Y hemos conocido más de Jesucristo ahora que, Señor, que tenemos el Espíritu. Porque así ocurrió con los discípulos. Los discípulos creyeron y conocieron más a Jesús después de que Él partió a su presencia. Oh, Señor, gracias, Espíritu Santo, por estar presente en esta hora. Perdona nuestros pecados, querido Señor. Limpia tu iglesia. Si está fría, está tibia, Señor, en el nombre de Jesús, aviva la obra en medio de los tiempos. Toma el lugar que te corresponde si te hemos desplazado, tercera persona de la Trinidad. Señor, bendito sea tu nombre. Señor, si las manos se han caído, si las rodillas se han paralizado, si las manos ya no se levantan para adorarte, si ya no doblamos rodillas para orar, Señor bendito,
Aviva el fuego y el don que está en ti, como dice la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo. Toma el lugar que te corresponde y aviva la iglesia en medio de los tiempos, Señor. Padre, danos la sabiduría, la llenura, Señor, para adorarte y conocerte en una nueva dimensión, Señor. Tú que te quieres revelarte, Señor, a nuestras vidas, y nosotros te demos el lugar que te corresponde. Gracias, papá, por la promesa del Espíritu Santo. Te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria sea al Señor, gloria sea su santo nombre. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, papá. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hoy celebraremos la victoria de la cruz. Juntos cantaremos que nos dio la luz. Por su sacrificio hoy tenemos paz. Fue por sus heridas que tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre.